las oficinas no está trabajando nadie absolutamente. Sin embargo, quiero mostrarles un video para que ustedes puedan ver y conocer, por lo menos así en este videito, el edificio, la infraestructura nueva que tiene la Bolsa Boliviana de Valores. Se los comparto. Bien, ese es el nuevo edificio que tiene la Bolsa Boliviana de Valores, que está ubicado en la avenida Arce, casi a la altura de la Belisario Salinas. Como ustedes han visto, es una infraestructura nueva. El edificio se ha estrenado prácticamente el año pasado y ahí podían ver algunas cositas que me gustaría comentar simplemente. Por una parte, veían a toda la que es la planta ejecutiva de la bolsa, a los gerentes de las áreas y al gerente general, ahí que les comentaba el día de ayer, el día miércoles, perdón, que es Javier Neiva, que él ha sido el primer operador en las operaciones que se han realizado a nivel ruedo de la bolsa. Después también veían una galería de fotos en la que estaban los presidentes que han sido del directorio de la bolsa. Y uno de ellos era el primero que estaba ahí, era el señor Ernesto Wende, quien junto con el señor Marcelo Pérez Monasterios, pues encararon todo lo que fue el proyecto de hacer funcionar una bolsa de valores aquí en nuestro país. Anecdóticamente, tuve la oportunidad de conocer yo al señor Marcelo Pérez Monasterios, y él me comentó que si bien no había una bolsa donde hacer las negociaciones, antes se reunían ahí en el Obelisco, hay un café La Paz, si no me equivoco, creo que se llama, un café antiguo, y dice que ahí se reunían los ejecutivos de los bancos principalmente para poder hacer operaciones. Obviamente las hacían de forma informal, ¿no? Y de ahí fue que surgió la idea de poder crear o establecer una bolsa de valores. También ustedes veían ahí el Centro de Procesamiento de Datos, el CPD, obviamente un par de imágenes simplemente, que actualmente soportan todo lo que es la tecnología que estamos utilizando en la bolsa, desde el motor de negociación hasta todo lo que significa las plataformas de back office que utilizamos. Y también veían ahí el ruedo que es en lo que nos habíamos quedado el día miércoles. Veían ahí el ruedo físico, ¿no? Ese espacio que estaba destinado a que los operadores lleguen y hagan sus operaciones. Podían ver ahí las pantallas que se tenían en ese ambiente,
que era justamente para los temas de información que tenían de las operaciones que se negociaban en el ruedo físico de la bolsa, ¿no? Entonces, la bolsa tiene abiertas visitas para el público en general. Y yo entendería que cuando pase esto de la cuarentena se va a retomar esas visitas. Y si ustedes tienen la oportunidad, son visitas en grupo, em, tal vez cuando estén terminando este diplomado, no lo sé, podrían tal vez pedir hacer una visita a las oficinas de la bolsa. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora en donde nos habíamos quedado la anterior sesión. ¿Se ve, verdad, la presentación ahí? Sí, se ve. Bien, entonces estábamos hablando de lo que son los mecanismos de negociación de la bolsa y ya habíamos hablado de lo que es el ruedo, ¿no? Entonces, ahora lo que nos tocaría hablar es acerca de la mesa de negociación. Y para hablar de lo que es la mesa de negociación, tenemos que hablar específicamente de lo que son los pagarés en mesa de negociación y no podemos hablar de los pagarés en mesa de negociación sin tocar un tema bastante importante y complejo para la bolsa y para el país en su totalidad, nosotros creemos, que son las famosas o nuestras queridas amigas, las pymes, ¿no? Eh, Seguramente ustedes han escuchado el tema de las pymes y hoy día también está muy en boga de que las pymes están teniendo problemas para el tema de continuar con sus operaciones, principalmente por la falta de acceso a financiamiento. Pero lo que les quiero mostrar ahora son las oportunidades que estas pymes tendrían en el mercado de valores y vamos a ver realmente si las aprovechan o no las aprovechan. La importancia de las pymes en las economías modernas ha sido objeto de numerosos estudios, investigaciones, comentarios, mucho más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que alguien solo tenía su micrófono habilitado, ¿verdad? Bien. Sí, no, no. Como les decía, ¿no? O sea, hoy en día se está hablando muchísimo de las pymes y sobre las pymes se ha hecho mucha investigación, pero en nuestro país no hay muchas investigaciones que tengan por lo menos que tengan un proceso formal de investigación. Por lo menos yo que he estado interesado y que he estado trabajando en los proyectos para las pymes que ha hecho la bolsa, no he podido encontrar información formal que realmente nos refleje cuál es la situación de estas empresas hoy en día, ¿no? Tenemos estudios, sí, de la ONU, tenemos estudios de la CEPAL, tenemos estudios del Banco Mundial, de la CAF, del IFC, ¿no? Y claro, esos estudios que generalmente son de la región o se podría decir a nivel Latinoamérica, nos dicen que las pymes representan el 99% de las empresas. Em, Estaríamos hablando de un dato completamente grande, ¿no es cierto?, en nuestro país. Si ustedes, si se dan cuenta de las 300.000 empresas que se tienen en nuestro país, o de la base de más de 350.000 empresas que hay en Fundempresa registradas hoy día, estaríamos diciendo que 346.500 son pymes, ¿no? Pero bueno, eso lo dicen, como les digo una vez más, estos estudios que vienen de otras instituciones y que hacen un estudio en donde sí está incorporado Bolivia, eso sí, le podemos decir, pero no sabemos muy bien de dónde exactamente toman esa información. Nos dicen estos estudios que una de las características de las pymes es que destaca la fuerte incidencia que tienen en la provisión de fuentes de empleo, ¿cierto? Son generadoras de empleo.
Y eso por lo menos nos dice la teoría, y mucho de lo que se está hablando hoy día también nos dicen. Hay mucha gente que se ha quedado sin empleo porque las pymes están teniendo problemas. Eh, es importante aclarar aquí para si ustedes hacen estudios o trabajan con el tema de las pymes o con el tema de información, yo hago una comparación, ¿no? En estos estudios nos hablan de las pymes, pero si yo les preguntara a ustedes, aquí en Bolivia, si hablamos de la empresa Soboce, por ejemplo, si decimos en tamaño de empresa, para nosotros Soboce, o para la mayoría de ustedes seguramente, que Soboce eh, la considerarían como una empresa grande, ¿no? Una empresa que tiene producción a nivel nacional, que además tiene exportaciones, que tenía capitales bolivianos, hoy en día tiene capitales extranjeros. Entonces es una empresa grande. Además tiene un amplio mercado. El tema de la construcción que ha explotado en determinados momentos de nuestro país ha hecho que esta empresa todavía crezca aún más por la venta de su principal producto, que es el cemento, ¿no? Ha creado fuertes barreras de entrada en determinados momentos hasta que al gobierno se le ha ocurrido poner su propia fábrica de cemento, ¿no? O le ha nacionalizado también una parte a través de Francesa. Entonces, si decimos Soboce, es una empresa grande para nosotros. Pero en estos estudios, por lo menos de la lectura que yo le he dado, lo que hacen estos organismos internacionales es comparar a Soboce con empresas como, por ejemplo, la que ustedes ven ahí, que se llama eh, Lafarge Holcim, ¿no? Si hablamos de Lafarge Holcim, esa es una empresa cementera, se dedica al mismo rubro que Soboce. Sin embargo, estamos hablando de que este es un monstruo a nivel corporativo, ¿no? Esta empresa cementera tiene producción y exportación y vende, tiene mercados, presencia en los mercados de África, Oriente Medio, Latinoamérica, Asia, Estados Unidos, Europa. Entonces, esa es una empresa, es una corporación gigante, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros eh, decimos que nuestra empresa Soboce para nosotros es grande, si está comparada con este otro tipo de empresas así tan grandes, claro que termina o que resulta siendo una pyme, ¿no? Una pequeña empresa o una mediana empresa en comparación de esa otra grandota, ¿no? Entonces, generalmente, estos estudios de la lectura, por lo menos como les digo una vez más que yo hago y que la he seguido en varias oportunidades, hacen este tipo de comparaciones. Entonces, obviamente, ahí sí, muchas, o el 90, ahí sí podría decir yo que el 99% de las empresas de la región serían pymes. Obviamente, comparadas contra quiénes, contra corporaciones que son súper gigantes. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de leer eh, y de querer utilizar la información que presentan estos estudios. ¿Qué son las pymes? Algunos dicen que son el motor de la economía, que son generadoras de empleo, que son un factor importante o fundamental para el desarrollo de un país. También dicen que la producción de las pymes está orientada principalmente hacia un mercado interno, ¿no? Muy pocas pymes, nos dicen, están eh, dedicadas a hacer exportaciones o hacer tema externo, ¿no? Eh, Aún así, como están orientadas a lo que es un mercado interno, están fuertemente expuestas a las condiciones macroeconómicas en un país. Y eso hoy día lo estamos viviendo, ¿no? Hoy día nos estamos dando cuenta de eso también. Tenemos una crisis económica, hay poca liquidez y las empresas que más están sufriendo son las pequeñas, medianas, yo diría hasta algunas microempresas que están sufriendo ahí eh, para mantenerse a flote, ¿no? Y a pesar de que existe esta connotación de que las pymes son tan importantes, ¿no? Para un buen funcionamiento de la economía en nuestros países, en muy pocas veces o con raras excepciones se han implementado políticas claras
que estén diseñadas a fomentar el crecimiento de las pymes. Eh, Escarbando un poquito más ahí, hoy en día, habrá que ver también qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con los nuevos tipos de empresa que van a aparecer o que ya han aparecido en esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver qué pasará con el tema de las empresas de tecnología, con las famosas fintech, con empresitas como las de delivery que están apareciendo ahora, que son nuevos modelos de negocio que se podrían convertir en nuevos emprendimientos, en nuevas empresas, y que a medida que vayan creciendo se podrían convertir en pequeñas o en medianas empresas, pero habrá que ver qué políticas realmente planteará el nuevo gobierno que venga o los nuevos gobiernos que vengan a nuestro país para fomentar este tipo de industrias. Y dentro de eso, habrá que ver qué va a pasar realmente con las pymes, ¿no? Eh, Ustedes veían hoy día salían las noticias de que habían empresas que estaban reclamando porque no les llegaban los temas de los microcréditos, y al final no había sido para ellos. Hay una lectura ahí media rara, toda controversial, em, pero eso es porque, o sea, sí, se han tomado acciones, se han aperturado algunas puertas para determinados sectores, pero las empresas que califican o que se consideran como pymes realmente nunca han tenido una, una buena política para que pueda apoyarles en su desarrollo, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo percibo desde mi punto de vista. Eh, una de las cosas importantes o las interrogantes más grandes que yo tengo ahí es cómo medimos o cómo sabemos que una empresa es una pyme, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, hasta el momento les digo yo, eh, si ustedes van a la Cámara de Industria, digamos a la CAINCO, o si ustedes van a la Cámara Nacional de Comercio, y ustedes les preguntan a esas cámaras qué es para ellos una pyme, o cómo dentro de sus asociados los califican a las empresas como micro, pequeña, mediana y grande, nos damos cuenta de que cada uno le ha estado metiendo por su cuenta cómo medir o cómo clasificar a una pyme. Es más, en algunos momentos me he enterado yo de que, digamos, llegaba el propietario de una empresa y él decía, ¿no? Yo soy una pyme directamente, ¿no? Sin tener claro cómo es o qué factores de medición se deberían implementar para determinar realmente qué es una pyme. Una primera luz que se vio por ahí en el año 2017, el 11 de mayo específicamente, es que se promulgó una ley, la ley 947, que era de la micro y pequeña empresa. Y esta ley nos decía que se iban a medir a las micro, pequeñas y medianas empresas en función a tres variables. Y lo bueno en ese momento, por eso les decía, era un destello de esperanza en aquel momento, fue que a la hora de promulgarse esta ley, se habían fijado en la metodología de estratificación empresarial que tiene diseñada la bolsa desde el año 2008. Y esa metodología también está basada en estas tres variables que tomó la ley, que decía que se iba a considerar el patrimonio, se iba a considerar las ventas, se iba a considerar el número de empleados, ¿no? Pero, lamentablemente, como muchas de las cosas y las tareas que dejó el anterior gobierno, todo lo hacía a medias, ¿no? Lo dejó a medias. Entonces, nunca hubo, hasta el momento no hay, eh, una reglamentación de esta ley para ver realmente, o sea, si bien sí se tienen esas tres variables que consideraba la ley, nunca hubo qué datos, qué factores se iban a tomar en cuenta, ¿no? No ha salido, digamos, eh, eh, esa reglamentación y esperemos que en algún momento salga
Y así, cuando hablemos de pymes, porque al ser una ley, esta ley decía que iba a ser aplicable para el sector público y para el sector privado, entonces nos favorecería porque todas las cámaras, los que quieren medir a las empresas, utilizaríamos las mismas variables y sabríamos que, cuál es una micro, cuál es una pequeña, una mediana y una grande. Pero lamentablemente hasta el momento no ha salido esta reglamentación. Más triste aún, ay, perdón, bueno, más preocupante en todo caso, es que, como les digo, no hay información sobre las pymes, ¿no? ¿Cuántas pymes habrá en nuestro país? No, no sabemos. He tomado esta información, por ejemplo, del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, donde dice, tenemos un total ahí de, si ustedes se fijan, es una pirámide, ¿verdad? Entonces hay un total más o menos de 300.000 empresas. Aquí están las micro, aquí están las pequeñas y medianas, y aquí en la punta de la pirámide estarían las grandes, ¿no? Eh, se, eh, se supone que esta valoración o esta escala se ha hecho según el tamaño de empleo, ¿ya? Es más o menos con esa información es que se ha construido esta pirámide. Entonces ahí nos daríamos cuenta o veríamos que en nuestro país, o por lo menos en Bolivia, ¿no? Si sumamos lo que serían las pequeñas y las medianas empresas por el número de trabajadores, ¿no? Estaríamos hablando de que las pymes no representarían ni siquiera el 2% de la base empresarial, ¿no? Entonces ahí surge, surgen todas las preguntas, o sea, muchas más preguntas tal vez, pero hay una específicamente que a mí, no sé, me gustaría que ustedes también la vayan pensando. Es que si valdría la pena realmente desarrollar productos o establecer políticas o hacer algo sólido para el tema de las pymes, ¿no? Si estamos hablando de que representan menos del 2% de la base empresarial, ¿no? Entonces, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, si fuese una pregunta así demasiado fría ahí, yo diría que no, o sea, básicamente no valdría la pena, ¿verdad?, hacer algo para este tan pequeño porcentaje de empresas que se estarían categorizando como pymes por la cantidad de trabajadores que tienen, ¿no? Entonces, sería muy, mm, sería realmente una inversión, tal vez sería una inversión muy grande en tiempo, recursos, procesos, ¿no? Productos y otros, para un universo de empresas demasiado pequeño, ¿no? Obviamente, cada uno puede tener su percepción ahí diferente, pero por lo menos con esta información que nos muestra el viceministerio de la micro y pequeña empresa, es súper poquísimo, ¿no? Son poquitas empresas las que en nuestro país estarían como, o calificadas como PYME. Otra de las cosas que nos dicen o que hemos ido viendo en este tiempo sobre las pymes es que, digamos, dentro de esa misma pirámide, eh, tenemos, por ejemplo, que las empresas grandes nos dicen que tienen acceso a cualquier tipo de financiamiento. Y esto de alguna forma es verdad, lo he podido yo constatar también, ¿no? Las empresas calificadas aquí como grandes en nuestro país tienen nomás acceso a cualquier tipo de financiamiento. Cuando me ha tocado ser a mí ejecutivo de negocios en un banco, con la simple llamada del gerente de una de las empresas que eran mis clientes, nosotros le otorgábamos un crédito o le abríamos una línea de crédito. Claro, después regularizábamos toda la documentación, pero ya le habíamos abierto la línea de crédito a una simple llamada, ¿no? Obviamente, por detrás había un respaldo de la historia que tenía la empresa con el banco en el que yo trabajaba, ¿no? Entonces, era un cliente VIP, ¿no? Se le podía dar un anticipo en cualquier momento.
alguna vez se presentaban cheques y se decía, ucha, no tiene fondos en la cuenta ahorita este cheque. Entonces inmediatamente el ejecutivo que era de la empresa grande que se iban a clausurar sus cuentas, lo que hacía inmediatamente era abrirle una línea de crédito, comunicarle a la empresa y decirle, mira, has girado un cheque, lo has postfechado, pero igual lo han venido a cobrar ahora, y tu cuenta no tenía recursos, así que, y te iba a clausurar tus cuentas, entonces te tenía que abrir esta línea de crédito. Y bueno, la empresa lo aceptaba porque iba a llegar el día de pago y iba a poder cubrir esa deuda. Entonces, sí tienen acceso a cualquier tipo de financiamiento. Yo sé que también las empresas, algunas grandotas, cuando se proponen hacer proyectos estructurales grandes, van a los financiadores de afuera, que estamos hablando CAF, BID y demás, y estos, si ese proyecto que va a ser un cambio estructural y tiene algún tipo de impacto, también les conceden financiamiento. Entonces, sí, tienen financiamiento las empresas grandes. Y nos vamos a la base de la pirámide y hablamos de las microempresas. Estamos hablando de que en nuestro país se ha desarrollado, ¿no? Y se ha utilizado y está ampliamente difundido todo lo que es el tema de microcrédito, ¿no? Ha funcionado. El Banco Sol es uno de los mejores ejemplos que existen hoy en día en nuestro país y a nivel internacional inclusive, eh, cómo ha utilizado el microcrédito para fomentar y apoyar el desarrollo de las microempresas, ¿no? Es una tecnología a través de un scoring súper interesante, y como les digo, inclusive, si bien se ha originado en la India este microcrédito, que después vino a parar aquí en nuestro país, donde se ha potenciado y se ha desarrollado, Bolivia se ha convertido en un exportador de mucho talento humano y de mucha historia en el tema del microcrédito, ¿no? Porque ha funcionado, ha funcionado. Hoy día sigue funcionando todavía, ¿no? Se sigue dando el tema del microcrédito. Y si nos enfocamos una vez más en las pymes, ahí en el medio de nuestra pirámide, decimos que más bien las pymes están teniendo serias dificultades de acceso a financiamiento. En una manera de anécdota también, yo les cuento, en el banco en el que yo trabajaba, llegó un determinado momento en el que dijeron, bueno, los otros bancos han empezado a trabajar, bueno, apareció el banco Los Andes, trabajando con el tema de las pymes, y dijeron, bueno, como el banco Los Andes está trabajando con las pymes, nosotros también vamos a trabajar con las pymes. No teníamos la más mínima idea de qué íbamos a hacer en ese momento con las pymes. Y lo que ocurría, me ocurría a mí, les ocurría a varios de mis compañeros que éramos ejecutivos ahí de créditos, llegaba una empresa eh, que la podríamos considerar como pyme al utilizar los indicadores de la metodología que les voy a mostrar. Y si estaba, digamos, en la base de lo pequeño, si me permiten, ustedes pueden ver la manito en la pirámide, ¿verdad? Si, digamos, la empresa estaba en las pymes y calificaba más o menos por aquí abajo, en la parte baja, según el indicador, lo que hacíamos era directamente convertirla a microempresa y le dábamos financiamiento como una microempresa. Y si la pyme más o menos calificaba o su índice nos daba por aquí arriba, más o menos cerca a las grandes, le dábamos un crédito empresarial como si fuera una empresa grande, ¿no? Entonces, no teníamos, no hay, yo por lo menos no conozco un banco que tenga ahorita una metodología desarrollada para el crédito a las pymes, no lo hay, no. El Banco Los Andes, que era uno de los que estaba trabajando más y que podría decir que era el más cercano a poder desarrollar una metodología de financiamiento a pymes, se fue, lamentablemente, ¿no? Se fueron. Y los otros bancos que han quedado como bancos pymes no tienen una metodología así desarrollada que podríamos decir que podría utilizarse en otros lugares o en otros bancos, ¿no? No hay. Entonces, las que quedaban aquí en medio, eh,
básicamente lo que les decíamos era que les faltaban requisitos y los cansábamos hasta que ya no querían volver. Pero bueno, ¿no? O sea, era una decisión también de cada ejecutivo en ese momento. Eh, y siempre como una bandera, siempre, actualmente una vez más les digo, se está escuchando, ¿no es cierto? Las pymes no tienen financiamiento, no tenemos dinero. Eso es clave, eso ha sido, es un clamor ahí que siempre está latente, en el que las empresas que se califican o se autocalifican o se creen pymes, dicen no tengo financiamiento, no sé cómo obtener financiamiento. Entonces, eh, otros supuestos algunos supuestos que manejamos respecto a las pymes es que si alguna pyme accede a financiamiento, este financiamiento tiene un costo financiero muy alto para esta empresa. Sí, en algunos momentos cuando hemos hablado con algunas empresas que califican en pymes, nos dicen, me estoy financiando en la banca al 12, al 13, al 15%, ¿no? Un monto bastante, o sea, realmente un costo financiero demasiado alto, ¿no? Em, También nos dicen, las pymes no pueden acceder a financiamiento porque básicamente no tienen garantías. Y sí, hablando de un financiamiento tradicional a través de la banca, eh, si hablamos de una pyme de servicios, por ejemplo, claro, pues esta pyme no tiene garantías, ¿no? Su modelo de negocios es diferente y no quiere tener, digamos, edificios, no quiere tener tractores, no quiere tener maquinaria, quiere hacer otras cosas y va al banco y le dicen, necesitamos garantía y el banco y la empresa dice no, entonces no le dan crédito. Me ha pasado. Y nosotros trabajábamos, tenía un grupo de compañeros que trabajábamos en una empresa de servicios financieros, trabajábamos desde casa, ¿no? Y nos tocaba al representante de nuestra empresa hacerle otorgar una tarjeta de crédito. Entonces, cuando fuimos a un banco, le pedimos financiamiento y no nos querían dar. La única alternativa que teníamos era era sacar un depósito a plazo fijo, que significaba sacar la poca liquidez que tenía nuestra empresa en ese momento, dejarla en un DPF, ignorarla a nombre del banco y dejar eso como garantía para la tarjeta de crédito que iba a utilizar en nuestro representante. Entonces, no valía la pena en ese momento, no valía la pena en ese momento. Nos servía más tener la liquidez en nuestras cuentas que dejar en un DPF solamente por tener una tarjeta, ¿no? Entonces, súper difícil. Las pymes entonces nos dicen, no tienen garantías, por eso no tienen acceso a financiamiento de crédito también. Y otra de los supuestos que se manejan ahí es que el financiamiento no se adecua al flujo o al ciclo o al modelo de negocio de las empresas. Efectivamente, ¿no? Una vez más, cuando yo estaba en el banco, cuando dábamos financiamiento, eh, le hacíamos una cuota de capital e intereses que tenía que pagar mensualmente. En algunos casos habían pagos trimestrales, muy pocos, pero la mayoría de los pagos eran mensuales. Y independientemente de si la empresa genera o no flujo, ¿no? Em, entonces es por estos supuestos que nosotros, bueno, que las pymes nos dicen tienen problemas de acceso a financiamiento. Algo ahí interesante, un dato que ustedes pueden revisarlo en el material que les he compartido, hay un análisis del sistema financiero que emite la ASFI, que está a septiembre, perdón, me he equivocado ahí, está a agosto de 2019. A ver si me permiten, voy a confirmar ese dato en este momento. Pero en ese análisis lo saca constantemente la ASFI. En ese análisis se puede ver del porcentaje de cartera de los bancos, de la suma de la cartera de los bancos,
cuánto está destinado a las pymes. Es de junio, perdón, es a junio del 2020. ¿Ya? Dentro del material que les he compartido, ustedes tienen el análisis o la evaluación del sistema financiero a junio de 2020. Entonces, como les decía, en ese análisis, lo que tenemos es que el financiamiento hacia las pymes, permítanme un segundito, me he dejado de compartir, ¿verdad? No están viendo la presentación. No, no se ve. Denme un minutito, por favor. Ya. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces, en ese análisis que les comento ahí, nos dice que el crédito otorgado, o sea, del 100% de la cartera de los créditos que tienen las empresas o que tienen los bancos, solamente el 12.7% es un crédito calificado o cualificado como PYME, ¿no? Entonces, obviamente, en porcentaje, eh, si bien podríamos dudar en algún momento de los datos que veíamos en esa pirámide, de cuántas pymes hay, de qué porcentaje representan, si vemos en el análisis financiero ese y decimos del crédito bancario, solo el 12.7% se está destinando a lo que son las pymes, entonces ahí sí, por lo menos yo vería, sí hay una relación, ¿no? Claro, son pocas empresas las que son pymes, por lo tanto es poquísimo el porcentaje de crédito que está dirigido a ese sector, ¿no? Entonces, mm, por eso falta información, ¿no? Alguna vez en algunas clases que he impartido en algunas universidades a nivel pregrado, me preguntan, licenciado, ya voy a terminar la carrera, ¿qué tema puedo hacer para, bueno, o quiero hacer un tema de investigación para mi trabajo de grado o de tesis sobre las pymes? Y yo le digo, pucha, meterte con las pymes, terrible, ¿no? O sea, eh, tendrías que, tendrías que primero tener por lo menos una base donde empecemos y digamos, al 2005, aunque sea, o a cualquier año, sería bueno tener un corte y que se diga, se tenían tantas pymes bajo estos indicadores o bajo estas premisas que se consideraban como pymes. Y a partir de ahí podríamos ver cómo ha evolucionado la cantidad de empresas, cuáles realmente son pymes, ¿no? O sea, no, es súper complejo poder hacer un trabajo sobre estas empresas. Y muchos, a nivel pregrado, muchos estudiantes tratan o intentan hacer estudios sobre esto, pero no, yo creo que esto es un problema estructural, estos ministerios que tenemos ahí de la pequeña, mediana empresa, o la AMP, la Autoridad de Empresas, son ellos los que deberían hacer un estudio por lo que implicaría, por los costos que implicaría, para tener un dato cierto, ¿no? Respecto de las pymes. Otro supuesto que no he querido poner aquí respecto del por qué las pymes no tienen acceso a financiamiento, es porque nos dicen las pymes son informales, ¿no? Si alguno de ustedes trabaja en una pyme o tiene familiares o tiene amistades que trabajan en una pyme y quisiéramos hacer un trabajo sobre las empresas, sería muy difícil que vayamos y le preguntemos, ¿tu empresa es formal o tu empresa informal? ¿No es cierto? Nos cerrarían la puerta inmediatamente ahí, ¿no? Imagínense si un estudiante quisiera hacer esa encuesta, va a una empresa, le dice, a ver, ¿usted es pyme? Sí, soy pyme. ¿Tiene acceso a financiamiento? No, no tengo acceso a financiamiento. ¿Usted es formal? Uy, ya no, esa pregunta nunca nos van a responder, ¿no es cierto? Súper difícil que podamos obtener realmente esa información. Entonces, este es un análisis, es un estudio que debería hacerse a nivel estructural y sería muy útil, muy útil tener esa información.
Bueno, de todas maneras, aún así, aún con estas peculiaridades, aún con estas deficiencias de información, el mercado de valores y la bolsa como tal siempre han buscado de que la mayor cantidad de empresas se acerque al financiamiento del mercado de valores. Entonces, por eso, como les decía, la primera cosa que hizo la bolsa, que hizo bien en su momento, estoy hablando del 2008, pueden haber cambiado ya las circunstancias hasta el momento, pero lo que hizo bien en ese entonces fue establecer una metodología de estratificación, se llama la metodología de estratificación empresarial o la metodología PYME también se conoce. Y fue en esa metodología que estableció tres variables, que son las ventas, el patrimonio y el número de empleados, que a través de una raíz cúbica determina o nos permite medir si una empresa califica como micro, pequeña, mediana o gran empresa. Entonces ustedes pueden ver aquí si el resultado de la aplicación de esta nuestra metodología me da entre 0 y 0,03, estoy hablando de que esa empresa es micro. Si el resultado me da entre 0,04 y 0,11, es una pequeña. Si me da entre 0,12 y 1, es una mediana, y si me da mayor a 1, es una empresa grande. ¿Ya? Entonces, la metodología de la bolsa, la metodología de estratificación empresarial de la bolsa, básicamente está basada en esas tres variables. Les he compartido también en el material del curso esta metodología. Ustedes van a poder leer ahí no, pantalla 1. ¿Se sigue viendo solo la presentación o ahora ven la metodología? Presentación. Ahora sí creo, ¿verdad? Sí. Ahora sí ven la metodología. Les estoy mostrando un documento que justamente es la metodología de estratificación empresarial que tiene la bolsa, ¿no? O metodología de estratificación empresarial, o PYME también, con metodología PYME, como les decía, que también se ha denominado, ¿no? Que tiene los antecedentes que se han tomado, tiene la fórmula, tiene las variables, las fuentes de información y los rangos de estratificación, ¿no? Entonces, ahí, si nos vamos aquí, por ejemplo, la fórmula incluye las tres variables: ingreso por venta, servicios operativos anuales netos, el patrimonio neto y el personal ocupado. Obviamente, lo que se ha hecho en esta metodología es dividirlo. Hay una parte que es para empresas productivas y hay otra que es para empresas de servicios. Entonces, el denominador de este índice, que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, para las empresas productivas, ¿no? Tenemos que es el ingreso por ventas entre 5 millones, el patrimonio de las empresas entre 3 millones y el personal de la empresa dividido entre 100. Esto para las empresas, una vez más, productivas. En cambio, si hablamos del sector servicios, estamos hablando de que los ingresos se dividen entre 4 millones, el patrimonio se divide entre 2 millones y el número de personal se divide entre 50. Estos son dólares, 5 millones de dólares, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares y 2 millones de dólares, ¿no? El índice estaba o se ha diseñado en dólares. Y aquí los resultados, una vez más, ¿no? Del índice, cuáles son micro, cuáles son pequeñas y medianas y cuáles son empresas grandes, ¿no?
Entonces, ustedes tienen en la documentación que les he compartido la metodología. Entonces, como les digo, ese fue uno de los primeros pasos que dio la bolsa respecto de hacer algo para el tema de las... Y después, otra cosa que hizo la bolsa fue eh, entre los años 2011 y 2015, desarrolló un proyecto que se llamó, o que tuvo el nombre de Proyecto de Incorporación de Pequeñas y Medianas Empresas al Mercado de Valores. Este proyecto se desarrolló de forma conjunta con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la ABAP, que es un ente que aglutina, al igual que a SOBAM, a las agencias de bolsa y las SAFIs que están registradas en el mercado de valores, ¿no? Entonces, entre los tres, se llevó a cabo un proyecto de incorporación a las pymes. Este proyecto lo que intentaba era generar las condiciones necesarias para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento bursátil. Ahí fue, por ejemplo, como resultado de ese proyecto, se creó un instrumento que hoy día se lo conoce como bonos participativos, ¿no? Es que es un instrumento de renta mixta, ¿no? O sea, tiene una parte fija y otra variable. La parte fija se establece al momento de hacer la estructuración de la emisión y la parte variable se incorpora cuando la empresa alcanza determinados indicadores que la empresa misma se compromete. ¿Cuál era la intención de estos bonos de renta mixta? Era que sea más atractivo para los inversionistas. Si un inversionista ve una empresa, una pyme, que tiene una calificación de A3, ¿no? Y cuya tasa de rendimiento es del 4%, tal vez no sería muy atractivo para un inversionista. Pero sí, adicionalmente le dicen, si la empresa logra tener una utilidad, qué sé yo, del 20% en los años de financiamiento, el inversionista va a recibir un 1, un 2, un 3, un 4% adicional, ¿no? Entonces, la intención de ese instrumento era justamente de que las empresas, de que las pymes, a la hora de hacer su estructuración de financiamiento, sea atractivo para los inversionistas. Otro trabajo que se hizo ahí y que todavía continúa hasta el día de hoy, porque lamentablemente así trabajaba nuestro regulador hasta no hace mucho, es que se está trabajando en un proceso simplificado, el PROCIF se llama, ¿ya? Hoy en día, las empresas que quieren registrar emisiones en el mercado de valores, tienen que llevar sus papeles a la ASFI y tienen que llevar sus papeles a la bolsa. Cada una de estas instituciones revisa todo y si tiene observaciones, se las devuelve a la empresa tiene que corregir y vuelve a presentar en ambas instituciones. Entonces, lo que se ha pensado es que podría haber una ventanilla única, digamos que la documentación solo la reciba la ASFI, que es el regulador, y a través de un canal de comunicación pueda pasar la información a la bolsa, ¿no? Entonces, eso sería de alguna forma simplificar la cantidad de documentación que tiene que presentar un emisor. Algo más que iba a tener esto era que se están estandarizando o se están tratando de estandarizar los documentos. Ya los bonos participativos los tienen. Es decir, una emisión de bonos tiene que venir autorizada por el máximo órgano representativo de una empresa, que digamos puede ser la junta de accionistas o el directorio de una SRL, y tiene que estar en un acta, ¿ya? Y cuando se revisaban esas actas, habían errores, se podría decir errores muy, muy básicos en tema de escritura. Errores que los
no sé si hay abogados aquí en el auditorio, pero si ustedes le preguntan a un abogado cómo se lee con coma y cómo se lee sin coma, o sea, puede llevar a miles de interpretaciones. Entonces, en el afán de evitar esas observaciones, porque eso era una observación, imagínense ustedes que por una coma mal puesta en un documento, la empresa tenía que volver a convocar a su junta de accionistas para que se vuelva a reunir, para que vuelvan a tratar en una junta extraordinaria la aprobación de ese documento, ¿no? La corrección, hacer las adiendas que tengan que ser necesarias. Es toda una complicación. Entonces, para no hacer eso, se han estandarizado algunos documentos, se están estandarizando algunos documentos, principalmente pensado en las empresas que califican como pymes. Entonces, le estamos diciendo en ese documento a la empresa, mira, aquí tienes que llenar tu nombre, y no, cuidado que te equivoques en llenar tu nombre, ¿cierto? Eso ya sería un error súper garrafal. Y esto es para que no vuelvas a convocar a tu junta, para que no demores más en el plazo de tu financiamiento. Entonces, se está trabajando en eso, se ha trabajado y se está trabajando en eso. También les mostraba que está trabajando en el tema de fondos de capital de riesgo, también justamente orientado hacia el tema de las pymes, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el trabajo que está realizando la bolsa para poder ayudar a las pymes. También como producto de este proyecto, eh, algo que quedó y quedó bastante simpático, podríamos decir, son 3 estudios de caso que se realizaron durante el proyecto. También les he compartido estos estudios de caso. Ustedes los tienen en el material, los invito a que lo puedan leer. Eh, Son estudios de caso que son resultado de este proyecto. Y son 3 específicamente porque nos ha parecido los más interesantes, los más relevantes en ese momento cuando se estaba desarrollando el proyecto. Uno, por ejemplo, es el estudio de caso de una empresa que se llama Bolispania, ¿ya? Una empresa productora de palmito, del Chapareco Chabambino, que nació en el año 98, si no me equivoco, como, como parte de la estrategia que había en ese momento de desarrollar un mercado alternativo que no sea de la coca, ¿no? Entonces, bueno, un sector de productores dijeron, sí, nosotros ya no vamos a producir coca, nos vamos a dedicar a producir palmito. Y esta empresa, durante el proyecto, se la convocó a reuniones, se capacitó a sus ejecutivos, se le mostró los beneficios y las ventajas que iba a tener de financiarse a través del mercado de valores, hizo la medición de la empresa, calificaba como pyme, y intentamos hacer que esta empresa alcance un financiamiento. La empresa básicamente respondía a muchas de las exigencias que tiene el mercado de valores, siendo una pyme y que además de, era una sociedad anónima y los productores eran los socios de esta empresa. Se manejaba muy bien, se maneja muy bien, yo creo, yo diría todavía. Entonces tratamos de que esta pyme se financie a través del mercado de valores. Hubo todo un recorrido que hicimos con la empresa, desde el asesoramiento, a todo nivel. Conseguimos un grupo de abogados que también colaboró ahí, un grupo de auditores que también apoyó en la empresa. La empresa estaba, yo realmente estaba dispuesta a hacer todo lo que era el trabajo para alcanzar el financiamiento. Eran $2 millones lo que estaba buscando en ese momento, el tema de financiamiento. Pero ahí, por ejemplo, nos encontramos con un problema, ¿no? Que se los comenté hace unos minutitos. Esta empresa, cuando ya tenía todo, la teníamos que someter a un proceso de calificación de riesgo. Entonces fue la empresa calificadora de riesgo a través de su metodología, que como les digo, es una metodología estándar, hizo todo un proceso, toda la revisión de la empresa y determinó que la calificación de riesgo era triple B2.
Em, entonces, obviamente, se trató en ese momento de incorporar algunos mecanismos de cobertura adicionales que permitieran que esta empresa suba su nivel de calificación, porque se puede hacer. Cuando una empresa llega a una determinada calificación, en el afán de mejorarla, se pueden incorporar algunos mecanismos de cobertura. Se hizo también esa incorporación, pero no logró superar la calificación de triple B. Entonces ahí la agencia de bolsa con la que trabajaba esta empresa le sugirió, le recomendó, por la experiencia del mercado de valores, y le dijo, mira, es mejor que no continúes con tu proyecto de financiarte a través del mercado de valores por ahora, hasta que logres corregir y subir o mejorar esa tu calificación de riesgo, porque los inversionistas no van a comprar tu emisión. Y bueno, Bolispania dijo, está bien, vamos a esperar y vamos a tomar todas las acciones necesarias como para poder mejorar nuestra calificación de riesgo y vamos a esperar. Si no me equivoco, esto fue el 2012 hasta principios de 2013. Entonces esperaba que el 2013 mejorara e incorporara todas las acciones recomendadas por la calificadora de riesgo para financiarse en el mercado de valores, pero bueno, justo el 2013 salió la ley de servicios financieros, que tenía ese objeto social que debían cumplir las entidades de intermediación financiera, bajaron las tasas, se regularon, y bueno, Hispania prefirió continuar con su financiamiento bancario y no entrar al financiamiento bursátil. Pero bueno, eso es algo interesante y eso es lo que contamos en este documento. Otro de los estudios de caso que ustedes van a encontrar aquí es de una empresa que se llama Cetus Group, ¿sí? Una empresa que se le apoyó con el proyecto y logró financiarse. Logró financiarse no a través de una emisión de oferta pública, sino logró financiarse a través de un fondo de inversión cerrado, de Mercantil SAFI, si no me equivoco. Entonces, ustedes en el documento van a encontrar que esta empresa logró y pudo obtener financiamiento de un fondo cerrado. Y lo que más rescataron esta empresa, el mejor aporte que ellos encontraron en el mercado de valores, es que el financiamiento que ellos han obtenido se adecuaba al modelo de negocios de la empresa que ellos tenían, ¿ya? Fueron justamente ellos los que nos decían, nosotros no nos interesa tener edificios, no queremos tener infraestructura grande, no, nosotros somos una empresa de servicios tecnológicos, ¿no? Tienen contacto en varios países, ¿no? El señor Mauricio Dulón es el gerente de esta empresa, y tenían contacto en muchos otros países, lo que les permitía hacer que su modelo de negocio sea bastante dinámico. Entonces, cuando fue el fondo de inversión cerrado, no les dijo, ¿no es cierto?, ¿tienes garantía o no tienes garantía? No, sino que se hizo un trabajo de relevamiento de cuál era el modelo de negocio de esta pyme, y al ser un modelo de negocio interesante y al tener buenos resultados y además al contar con información y respaldos, alcanzó el financiamiento que estaba buscando en ese momento. $250,000, si no me equivoco, se financió, ¿no? Se le pudo financiar. Y bueno, este fue un caso exitoso dentro del financiamiento para las pequeñas y medianas empresas dentro de ese proyecto. Entonces, es interesante, es bueno que lo puedan leer y hay lecciones aprendidas aquí que se pueden tomar para otro tipo de empresas. Y finalmente, el tercer caso que les he puesto ahí, que también les invito a leer, son súper cortitos estos casos. Hicimos un estudio de casos sobre los fondos de inversión cerrados y su participación y la relevancia que tenían para las pymes. Originalmente, los fondos de inversión cerrado, cuando aparecieron los fondos de inversión cerrado, que también fue el 2008, uno de los principales objetivos que tenían estos fondos era justamente el de
financiar a las pequeñas y medianas empresas. Y hacer un proceso como una especie de escuela, ¿no? Para que empresas que se financiaban a través de estos fondos, después de determinado tiempo, accedan al financiamiento directo ya con valores de oferta pública, ¿no? Entonces, la, es- eso fue lo que motivó y lo que impulsó, en todo caso, esta industria de lo que son los fondos de inversión cerrados, ¿no? En su momento ese era su objetivo. Hoy en día se ha abierto un poco más ya el tema de los fondos cerrados y hay fondos, por ejemplo, exclusivamente para hacer temas de inversión en el extranjero, ¿no? O para hacer inversión en empresas grandes. Pero aún así existen fondos, como por ejemplo hay un fondo se llama PYME, el fondo PYME, que es un fondo que financia a las empresas, financia a través de factoring, ¿no? Una empresa pequeña recibe una factura de su cliente, ¿no? Que es una empresa grande, y tiene que esperar a cobrar esa factura, no sé, un mes, 2 meses. Si la empresa es de construcción y trabaja con el gobierno, nos han dicho que hasta 2 años les han hecho esperar en algún caso o más. Eh, Tarija es un claro ejemplo de que ha ocurrido eso. Entonces, ¿qué hago yo, no es cierto? Como pyme, con mi factura, ¿qué hago? Necesito los recursos, no necesito la factura. Entonces, ese fondo pyme se creó de tal manera de que a través de un proceso de factoring se cambiaba esa factura de la empresa grande por liquidez hacia la pyme, ¿no? Hasta el día de hoy sigue funcionando. Creo que el pyme 1 ya no, el pyme 2 creo que sigue funcionando y sigue vigente. Después aparecieron fondos específicos para el área de construcción, fondos para el sector servicios, para el sector productivo también. Y una vez más, en este estudio lo que se ha recopilado es esa intención de que las empresas se financien primero en los fondos y después se financien directamente. Hay ejemplos, tenemos uno que es la más grande, que es Prolega, una o procesadora de oleaginosas. Esa empresa comenzó financiándose a través de fondos de inversión y hoy día se está financiando ya de manera directa a través de los bonos. Entonces son interesantes esos 3 estudios que les he compartido, que ustedes podrían revisarlo y seguramente captar o capturar algunas de las lecciones que nosotros hemos aprendido también ahí. Finalmente, respecto del tema de las pymes, me gustaría mostrarles este cuadrito que no lo encuentro. ¿Dónde está? A ver, enseguida lo vuelvo a buscar, pero es un cuadrito que tenemos publicado, que está publicado en la página de la bolsa. Y por si ustedes quisieran, en algún momento, si están trabajando o trabajarán con una empresa, ustedes pueden utilizar aquí, y aplica la formulita que les he mostrado de la metodología, ¿no? Entonces aplica aquí, que es para el sector productivo, para el sector de servicios. Hay que poner los importes en bolivianos y la cantidad de empleados, y ahí nos da un resultado y nos dice si la empresa es pyme, es grande o es micro. Voy a tratar de hacer un ejemplo. Pueden ver aquí la página de la ASFI, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, si ustedes quieren buscar información, pueden entrar a la página de la ASFI, asfi.gov.bo. En el lado derecho van a encontrar lo que es los destacados en intermediación financiera y en el mercado de valores. Y aquí hay una parte que es el RMB o
o el listado de empresas que están reguladas e inscritas en el RMB. Y aquí tienen la lista de todas las empresas. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar una empresa, voy a tomar Inversiones Inmobiliarias Irala. Entonces yo entro a Inversiones Inmobiliarias Irala, ¿no? Y me da aquí, me da sus datos, tengo sus datos generales de la empresa, documentos constitutivos, los representantes legales, el capital de la empresa, y tengo los accionistas, empresas vinculadas, si es que las tuviera, los nombres de sus directores, los funcionarios y los hechos relevantes de esta empresa. Entonces, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, en esta ficha, en el tema de administración y personal, esta empresa tiene registrados ¿no? Dos empleados. Entonces, si me voy aquí al cálculo, en personal ocupado, yo le voy a poner 2. Inversiones Irala es una empresa del sector servicios, ¿no? Entonces, tengo que buscar ahora su ingreso por ventas o su patrimonio neto. Y en esta misma página, en la parte superior de esta ficha, todos tienen acceso a lo que son los estados financieros de esta empresa, de este emisor. Y aquí está por periodo presentado. Voy a tomar esta última, que es la información a junio, para que sea la más actual. Aquí tenemos lo que son las cuentas de balance, activo, pasivo y patrimonio. Voy a copiar el total del patrimonio. Tengo el patrimonio neto ahí. Por si acaso, esta información que está aquí nos dice que es información que está expresada en bolivianos, ¿no? Y más abajo tengo las cuentas de lo que son el estado de resultados. Y voy a tomar aquí lo que son sus ingresos operacionales, que además es la única cuenta de ingresos que tiene esta empresa. Entonces lo pongo en bolivianos. Y automáticamente por detrás ustedes pueden ver que este formulario me indica que resultado de la aplicación de la metodología, esta empresa tiene un índice que es 0,16 y que por lo tanto sí califica dentro de lo que son las pymes para el mercado de valores, ¿no? No se olviden que esta misma metodología está utilizada también por los bancos. Los bancos también aplican. Dentro de la recopilación de normas del sistema financiero, hay una parte en la que se aplica esta metodología para estratificar a las empresas. Entonces, yo puedo ver aquí que Inmobiliaria Irala es una empresa o es una pyme. Y así ustedes pueden, con su empresa o cuando estén analizando una empresa, si quieren utilizar esta metodología para ver en qué rango está, pueden utilizar este cuadrito y determinar si la empresa es una pyme o no es una pyme. ¿Y por qué necesitamos, además, saber nosotros en la bolsa si una empresa es o no es una pyme? Oficialmente porque si una empresa califica como pyme, puede emitir pagarés de mesa de negociación, que es un instrumento de corto plazo de máximo 270 días, y ese pagaré es el que se va a negociar en el mecanismo que estábamos viendo, que era justamente la mesa de negociación, ¿no? Entonces, si una empresa quiere emitir valores, si una empresa quiere negociar sus valores en la mesa de negociación, tiene que ser una pyme. Y si además también quisiera emitir bonos participativos, tiene que calificar también como pyme. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada, seguimos entonces. Otro de los mecanismos, bueno, los dos últimos mecanismos que quiero mostrarles el día de hoy, se los voy a mostrar de una manera, bueno, lo que vamos a ver son ahora un par de videos,
El primer video es una subasta de acciones. Las empresas que tienen, las sociedades anónimas específicamente, que tienen más de 25 accionistas, deben registrarse en el registro del mercado de valores. Es decir, en esa lista que ustedes han visto de la ASFI, del RMB, van a encontrar que hay más empresas registradas que en la bolsa. ¿Y esto por qué? Porque, como les digo, la norma obliga a que las empresas que tienen más de 25 accionistas se inscriban de forma obligatoria en ese registro. Un ejemplo que voy a utilizar para complementar lo que van a ver ustedes en el video a continuación es la Cervecería Boliviana Nacional. ¿Ya? La Cervecería Boliviana Nacional tiene N accionistas y está registrada en el RMB, pero no está registrada en la bolsa. Por lo tanto, no tenemos nosotros información. Pero si una persona, si ustedes, por ejemplo, tuviesen en este momento acciones de la Cervecería Boliviana Nacional y quisieran venderlas por alguna razón, ¿no? ¿Qué es lo que harían? Ahí tienen, una de las alternativas sería de que publiquen en el periódico, ¿no es cierto? Vendo acciones de la Cervecería Boliviana Nacional. Pero la otra alternativa que podrían tener es que pudieran vender esas acciones a través de un mecanismo que se llama subasta de acciones no registradas en la bolsa. ¿Ya? Este mecanismo permite, mediante puja, que se pueda vender esas acciones que no están registradas en la bolsa, se vendían en el ruedo, hoy día se hacen también en el sistema MySmart. Les voy a compartir un video de la subasta, justamente, de una subasta de acciones. Y después de ver el video, vamos a hacer un par de comentarios respecto de cómo funciona todo esto. Los tres principales aspectos que incentivan a ser parte del mercado de valores son transparencia, ahorro de tiempo e igualdad de condiciones y oportunidades para todos los participantes. Representados por agentes de bolsa que actúan como intermediarios, participan en el piso de negociación en un marco de total transparencia. La sesión se inicia con el sonido de un timbre activado por el director. La subasta de acciones es el mecanismo que permite, mediante puja, la venta de acciones no registradas en la Bolsa Boliviana de Valores a la mejor oferta y se realiza cuando las agencias de bolsa lo solicitan. Las acciones constituyen un título que representa la propiedad de capital de una sociedad anónima, que se puede negociar en el mercado de valores. No tiene fecha de caducidad, no tiene ningún rendimiento predeterminado. Le permite al propietario el voto en las juntas de accionistas, en proporción a su porcentaje de participación en la empresa. El proceso de subasta de acciones se inicia con la lectura por el director de operaciones de las normas establecidas, de las características de las acciones a subastar en las que se incluye el valor base para iniciar las ofertas. Iniciada la subasta, en ella pueden participar todos los operadores de bolsa y ofertar por el total de las acciones en negociación o por una parte. La puja acaba cuando ya no hay ninguna oferta y las acciones, ya sea en su totalidad o en parte, son adjudicadas al mayor precio alcanzado. Agencia de Bolsa Ofertante, Mercantil Santa Cruz, Agencia de Bolsa. Emisor, Cervecería Boliviana Nacional. Serie CBN1U. Cantidad de acciones a subastar, 18 acciones y 4 centésimas de una acción. Está la oferta proyectada, por favor. El equivalente a 12 acciones compro a 13.001. El equivalente a 17 acciones compro al 13.005.
5.10. El equivalente a 18.04 acciones compro a 13.010. 15.130 todo. 15.131. 15.132. 15.133. 15.140. 15.145. 15.608. 15.609. 15.620. En el ruedo, una subasta termina cuando el director de operaciones cuenta hasta 3, golpea el martillo y expresa la palabra adjudicado, lo que conlleva el traspaso de las acciones en el mayor monto ofertado. A las 2, 15.650 a las 3, adjudicadas. Bien, ahí podían ustedes apreciar cómo se lleva a cabo un proceso de subasta de acciones no registradas, ¿no? Nos ha ido dejando, esta que ustedes veían era la primera que habíamos hecho de mucho tiempo, ¿no? Una subasta de acciones. Después se han realizado muchas otras más, pero nos ha dejado algunas cosas interesantes esta primera que hicimos. La primera era, por ejemplo, que el precio base que tenía esta persona que estaba subastando sus acciones era de 13.000 bolivianos. Y ustedes ven que se ha logrado vender en 15.600. Por lo tanto, el vendedor ha obtenido el mejor precio que podía haber alcanzado por sus acciones, ¿no? En la negociación se hace, cuando se negocia un título de renta variable, se hace en función del precio, por lo tanto, eso se ha podido evidenciar ahí. Y, como les digo, el vendedor ha quedado satisfecho, ha quedado feliz, ¿no? Él estaba esperando 13.000 bolivianos únicamente y lo ha vendido en 15.600, cada una de sus acciones. Nos ha dejado también algunas dudas, ¿no? Como no tenemos información de la empresa, bueno, aunque sí es una empresa grande, hay acceso a otro tipo de información, ¿no? Como por ejemplo, sabíamos que la CBN paga dividendos de manera anual, ¿no? Que no falla. Sabemos que la cervecería boliviana tiene un buen mercado, tiene bastantes años también ya en su industria, es casi un monopolio. Muchas empresas han tratado de entrar a ese segmento y algunas no se han quedado y otras estaban por ahí nomás, ¿no? Tiene capitales también del exterior, esa empresa, inicialmente que eran capitales nacionales. Entonces, esa información sí la teníamos, sí la conocíamos de alguna manera. Pero también conocíamos, por ejemplo, que antes la cervecería boliviana podía comprar su stock de materia prima, que estamos hablando de la cebada, podía tenerla como reserva. Pero después, en determinado momento, hemos tomado conocimiento de que solamente puede comprar por lotes, ¿no? Esa es su materia prima. También nos ha parecido interesante ver que la cervecería es como si hubiese empezado a entrar en otro rubro, ¿no? Ha empezado a importar soft drinks o bebidas así suaves, sin alcohol, ha cambiado su principal producto, que era la cerveza, también ha sacado cerveza sin alcohol, ¿no? Han comenzado a haber algunas restricciones en cuanto a las celebraciones que tenemos en nuestro país, no muchas y obviamente no se cumplían todas, pero sí un par de restricciones. En el Carnaval de Oruro creo que hasta las 7 de la noche no se podía consumir bebidas alcohólicas, por lo menos los últimos 2 años. Y habrá que ver este tiempo cómo le ha ido, ¿no? Se supone que ha habido una restricción en tema de fiestas y consumo de bebidas, y habrá que ver qué es lo que ha hecho la cervecería todo este tiempo, pero aún así, digamos, había información de ambos lados. Hemos podido ver que los inversionistas se han matado se han esforzado y han empujado hasta lo más que han podido por tener esas acciones en su portafolio, ¿no? Entonces, ha sido para nosotros una gran interrogante. Luego de esa subasta, hemos tenido también subastas, por ejemplo, de Entel.
hemos tenido también subastas de acciones del Banco FIE, por ejemplo, también recientemente nomás. Y todavía pues estamos en un tema de aprendizaje, de dudas sobre el tema del mercado accionario, ¿no? Por ejemplo, nosotros para las acciones de Entel queríamos publicar el valor patrimonial proporcional que hemos calculado nosotros con la información de Entel que está en la página de la ASFI, y ese valor patrimonial proporcional nos daba como 600 bolivianos, si no me equivoco. A ver si me permiten. Voy a buscar en este momento esa información. Pero esa información que hemos obtenido como no está registrado en la bolsa, hemos acudido a información de la ASFI y hemos calculado ahí cuánto era su valor patrimonial proporcional. Entonces, también lo hemos hecho para el Banco FIE. A ver, aquí está. Y ahí nos hemos dado cuenta de que todavía no sabemos si las personas podrán estar, o estaremos todos, en todo caso, no solo las personas, sino estaremos todos listos para poder trabajar con el tema de acciones. A ver, aquí les muestro ahora. Entonces, hemos recopilado información de Entel, ¿no? Y hemos recopilado información del FIE, todo esto de la página de la ASFI, y hemos visto, por ejemplo, hemos hecho un cálculo, como les digo, del valor patrimonial proporcional de Entel, y nos salía que a junio, ¿no? el BPP era de 493,73, y para el Banco FIE, su BPP a esa misma fecha era de 189,66. Pero después hicimos un análisis, ¿no? Que ustedes lo pueden ver aquí, un análisis súper simple, porque han venido a la bolsa, ¿no? Los periodistas han venido a la bolsa y nos han venido, un día hemos llegado en la mañana y hemos visto ahí todo lleno de prensa allá afuera. Nosotros hemos dicho, ¿qué ocurre aquí? Y todos nos decían, ¿por qué están vendiendo las acciones de Entel? ¿Por qué? ¿Por qué van a vender las acciones de Entel? ¿No? O sea, están vendiendo otra vez nuestras empresas, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que en tema de cultura y de conocimiento, pucha, pues también nos falta un montón. Porque si nos ponemos a analizar la última subasta de acciones que ha habido en agosto de este año, se han subastado 4.541 acciones de Entel, pero tomando en cuenta el total de las acciones, que son 12 millones, el porcentaje de propiedad que se estaba transfiriendo era del 0,04%. Es decir, nada. Una persona que se ha comprado esto, o la persona que se ha comprado este paquete accionario, ni siquiera es un accionista, bueno, es un accionista minoritario, ¿no? Súper minoritario. La propiedad de Entel, si ustedes ven en la información que tiene la ASFI, van a encontrar que el 97% de las acciones está a nombre del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ¿no? Entonces sigue siendo una empresa del Estado y lo único que se ha subastado era el 0,04%. Y hablando del Banco FIE también, del Banco FIE se ha subastado un porcentaje de acciones, una cantidad de acciones mucho más grande, 417.110 acciones, pero igual, en relación de su total de acciones, solamente se estaba subastando el 6,65% de propiedad del Banco FIE, ¿no? Entonces ya hablaban de crisis bancaria también, ¿no? Los bancos están queriendo escapar, se están queriendo ir, cuando la verdad es que solamente se estaba vendiendo el 6,65% de la propiedad del Banco FIE. El 54,34%, aquí dice que es de la Corporación para Fomento de Iniciativas, CONFIE, que es su inversionista principal todavía, ¿no? Todo esto es información pública, es información que pueden ustedes encontrar en la página de la ASFI. Entonces, ahí nos damos cuenta de que todavía falta mucho el tema de cultura, ¿no? Imagínense cuando hubo la venta de acciones de Entel también, de Entel digo, de Soboce,
igual han venido a la prensa, a la bolsa, y diciéndonos que nosotros estábamos apoyando a los capitalistas a vender las empresas al exterior. Cuando no es que nosotros hacemos eso, sino que solamente damos los medios para que esto se pueda vender, para que las negociaciones se puedan canalizar. Bien, quiero terminar el día de hoy, si me permiten, tal vez nos vamos a extender un par de minutitos adicionales, pero es que quiero mostrarles ahora un video que es del Smart BBB, para que ustedes lo conozcan y lo puedan entender. Todos estos videos están en la página de la bolsa, en el canal de YouTube. Algunos de los links se los he compartido en las presentaciones, y si no están, ustedes van a poder encontrarlos con facilidad en el canal de YouTube de la bolsa. Bien, aquí les presento el sistema electrónico Smart BBB. La Bolsa Boliviana de Valores ha decidido implementar una nueva plataforma de negociación electrónica, buscando un sistema que cumpla con estándares internacionales. Luego de un proceso de licitación internacional, contrató a Bolsas y Mercados Españoles, BME, para que adecúe su sistema Smart a la realidad del mercado de valores boliviano. El resultado es la bolsa electrónica Smart BBB, que adopta tecnología de punta y reglas de negociación estándares, que permite a las agencias de bolsa realizar operaciones de compra y venta de instrumentos financieros, entre ellas de forma remota desde sus propias oficinas. Con esta tecnología, las negociaciones en un recinto físico y a viva voz quedan atrás, generándose un modelo de mercado con un proceso de formación de precios más eficiente, al tratarse de un mercado ciego. Además, el sistema permite registrar órdenes de forma masiva y los cierres se procesan de forma automática, pudiendo realizarse más operaciones y manejar mayores volúmenes. Este salto tecnológico posibilita el acceso y participación de mayor cantidad de inversionistas en el mercado de valores, al abrirles la posibilidad a las agencias de bolsa de poder realizar sus operaciones desde cualquier parte del territorio nacional. Más adelante, también se puede pensar en concretar el mercado de valores boliviano con mercados del exterior. Otra posibilidad que se abre es que las agencias de bolsa, en representación de sus clientes inversionistas, puedan realizar operaciones más sofisticadas, como la negociación mediante algoritmos, e incluso podrían permitir que sus clientes realicen operaciones desde sus oficinas o desde sus dispositivos móviles. La implementación de esta moderna plataforma tecnológica, junto a otros proyectos que se vienen realizando, está configurando una nueva bolsa, que busca siempre mayor eficiencia, equidad, competitividad y transparencia. Representa también una nueva era en la historia del mercado de valores en Bolivia. Bien, esa es la bolsa electrónica, Smart BBB. Quiero aclarar solamente algunos puntos ahí para terminar el día de hoy. No es simplemente un sistema de negociación, ¿de acuerdo? Por eso se llama bolsa electrónica, o por eso le hemos puesto nosotros el nombre de mercado electrónico. Sí tiene un motor de negociación, pero por detrás también tiene varios otros sistemas que se han desarrollado. Tiene, por ejemplo, todo un back office que está desarrollado, que complementa toda la información que se procesa en el motor de negociación. El motor de negociación es como una, si me lo permiten, claro que mis amigos de tecnología me matarían una vez más al escucharme decir esto, pero yo les digo que es como una lavadora, ¿ya? Es una lavadora en la que se carga la ropa, se lava y se saca el mismo día, ¿no? Entonces, así funciona ese motor de negociación. Se mete la información de todo lo que está vigente, ¿no? Registrado y autorizado en la bolsa. Se carga esa información. Ahí, sobre esa información que está cargada, pueden entrar los operadores y hacer su negociación, su proceso de negociación. Y al final del día, lo que ha ocurrido en ese motor es extraído al back office, perdón, ¿no? Y el motor de negociación queda vacío. Y es en el back office donde, accionando otros sistemas que tienen
bandas de desactivación, que son modelos econométricos que, por ejemplo, desarrolla la bolsa y otros, es que se consolida y se procesa efectivamente toda la información para sacar a nivel estadísticas, para sacar a nivel tasas máximas, tasas mínimas, que es lo que les mostraba que se publica después en nuestra página web, ¿no? Entonces, es por eso es que es un mercado electrónico. Adicionalmente a esto, por ejemplo, tiene terminales de consulta, los inversionistas institucionales o cualquier otra empresa que quisiera puede acceder a una terminal de consulta que se instala en las oficinas de la empresa que lo solicita, y ahí tiene información del mercado todos los días, ¿no? Todos los días de todos los mercados, de todas las negociaciones que se están haciendo, y mucho más si una empresa es inversionista, pues necesita tener acceso a esa información, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, quisiera pedirles si tienen alguna consulta o algo que quisieran complementar, o tal vez están viendo el partido también al mismo tiempo que están pasando clases. No. Adelante, Vladimir, dime. No, la verdad es que me quedó claro la explicación sobre el tema de la transacción de las acciones en la bolsa. Bien, qué bueno, perfecto. Gabriela, ¿tú quieres comentar algo? No, Lisa, solamente que el tema de la explicación de las pymes me ha parecido interesante, ¿no? Se genera, a veces no lo vemos de esa forma, ¿no? Pero ahora ya con la explicación sí, bastante interesante cómo es el movimiento dentro de la economía también, ¿no? Así es, perfecto, gracias. Miguel, ¿tú quieres compartirnos algo? Bueno, se me ha quedado claro, igual varios puntos de las pymes, porque bueno, yo tenía una definición que bueno, una pyme se mide por la cantidad de trabajadores, que es de 1 a 250, creo, ¿no? Entonces, pero no había sido tanto así. Ahora me ha quedado claro con esta clase y está bien todo. Gracias. Perfecto, gracias a todos. Les pido por favor una vez más que puedan participar en el foro, que están abiertas ahí unas preguntas que están referidas a los temas que hemos visto, para que pueda valorarse su participación, ¿no es cierto?, para lo que es la calificación de este módulo. La siguiente semana vamos a ver las alternativas de financiamiento de las empresas y cómo pueden acceder a cada una de estas alternativas. Después vamos a ver también el tema de gestión de tesorería y voy a tratar de explicarles el por qué se llama gestión de tesorería y por qué no hablamos de inversión en todo el tiempo. Y bueno, finalmente vamos a ver un tema más tal vez de las tecnologías modernas que hay en este mercado para que podamos terminar o cerrar el módulo, ¿sí? Bien, les agradezco una vez más por su paciencia, por su tiempo, y que disfruten este fin de semana. Nos vemos el lunes. No, más bien gracias a usted. Gracias, buenas noches, hasta el lunes. Buenas noches. Igualmente. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Igualmente, buenas noches.